meditación en la palabra del Señor, para que el Señor sea con nosotros a lo largo de estos minutos que estaremos meditando con su palabra. Así que les invito a que todos reverentemente cerremos nuestros ojos, oremos al Señor y que sea con ustedes y conmigo también en este tiempo. Poderoso Padre, que moras en los cielos, te damos gracias, maravilloso Señor, porque nos estás permitiendo el día de hoy llegar a este tiempo de la exposición de tu palabra. Una vez más puedo dar testimonio, Señor, de la manera como tú te has manifestado en nosotros a lo largo de este culto, desde el mismo tiempo de oración, Señor, pudiendo sentir tu presencia, pudiendo experimentar un gozo muy especial por estar en comunión contigo, Señor, y ese gozo se ha completado por permitir ver, aparte de nuestros hermanos aquí reunidos esta mañana, Señor. Rogamos, Padre, y ponemos en tus manos este tiempo en el cual tu palabra será expuesta. Que todo sea, Señor, también para honra y gloria de tu nombre, pero también, Señor, que sea para la edificación de nuestras vidas y vuelva a poner en nuestros corazones esa sensibilidad, ese amor, esa pasión, ese fervor que sentimos durante esos primeros pasos de nuestro caminar contigo, Señor. Te decimos gracias de manera anticipada en el nombre poderoso y salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 13. Nos hemos ocupado ya varios domingos en este precioso capítulo 13 del libro de los Hechos. La meditación del día de hoy he puesto solo por gracia, y de verdad que a lo mejor les parezca a ustedes gracioso, pero todavía esta mañana luché porque no sé, hasta este momento sigo sintiendo que el nombre no es apropiado para esta meditación, pero al final de cuentas quizás sea lo menos importante de lo que vamos a ver el día de hoy. Porque hoy nos toca ver solamente 4 versículos, de los versículos 38 al 41, pero son versículos, hermanos, fundamentales, porque estos versículos nos hablan acerca del perdón que ofrece nuestro Señor. Un perdón que el día de hoy nosotros podemos dar testimonio sin dudar de que un día el Señor nos otorgó ese perdón. Y antes de adentrarnos a la meditación de estos versículos, quiero que, hermanos, que tengamos en cuenta en qué consiste el perdón. ¿En qué consiste, por un lado, el perdón de Dios? Sí, pero también de alguna manera tiene implicaciones en el perdón que luego es otorgado de persona a persona. Muchas personas luchan a lo largo de su vida por muchos años porque han sido heridos, porque han sido traicionados, para poder otorgar el perdón a una persona. Inclusive la persona, en algunos casos la persona ya muerta y tiene muerta hace años, y sin embargo la persona que ha sido dañada todavía vive y sigue con aquel rencor, con aquel odio, por así decirlo. Pero siempre he pensado, hermanos, y así lo comparto, que cuando una persona ofende, obviamente hay una parte ofensora y hay una parte que es ofendida, pero finalmente la persona que más sufre es la parte ofendida. Y es la parte a la cual le cuesta trabajo perdonar, a la cual no le es fácil perdonar. Todo lo que voy a decir, algunas cosas que voy a decir, hermanos, tienen que ver con la relación del hombre con Dios, pero de alguna manera también nos pueden ayudar. Si alguno de nosotros tiene algún problema, si alguno de nosotros tiene, como dijo Pedro cuando se refirió a Simón el Mago, si alguno de nosotros tiene alguna raíz de amargura en el corazón. Pero el perdón, hermanos, implica borrón y cuenta nueva, porque precisamente es lo que Dios hace con nosotros. Cuando el Señor
nos otorga el perdón, por supuesto, estando de por medio el arrepentimiento. Porque uno puede llegar y predicar el Evangelio, uno puede llegar y presentar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. La persona puede entender, puede comprender, puede aceptar, puede sentir la necesidad, pero si esa persona no viene a los pies del Señor sintiendo un verdadero arrepentimiento, entonces Dios no le puede otorgar el perdón de pecados. Pero cuando una persona viene a los pies del Señor genuinamente, en algún punto de su vida y se pone a cuentas delante del Señor, el Señor le otorga ese perdón. O sea, el Señor lo que hace en la vida de esa persona es un borrón y cuenta nueva. El Señor no toma en cuenta ninguno de sus pecados, ninguna de sus faltas anteriores. Y no quiero solamente que piensen en cualquier tipo de hábito o de costumbre que haya tenido la persona. A lo mejor alguien piensa, no sé, en su apego, en su adicción al alcohol, por ejemplo, en sus borracheras, o en su mala manera de expresarse, de una manera soez, de una manera vulgar. No estoy refiriendo nada más a eso, aunque también lo incluye, porque es un borrón y cuenta nueva. Sino también debemos de pensar, hermanos, cuando alguien viene de otros estratos, porque a lo mejor alguien adoró imágenes antes. Entonces, ahí estamos enfocando a la idolatría. Dios perdona todo eso, porque la persona no había antes contemplado al único y verdadero Dios y no había visto a Jesucristo como su único Salvador y Salvador personal, su único Señor y Salvador personal. Y quizás tampoco había visto al Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Así que el perdón, hermanos, implica un borrón y cuenta nueva, pero el perdón es necesario para restaurar una relación. Siempre que hablo de la necesidad de una persona arregle sus cuentas con el Señor, y siempre que hablo del problema que el hombre tiene con Dios, siempre les he expuesto que el problema del hombre es un problema relacional. Cuando Dios creó al hombre, nos tenemos que ir al principio. Cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía una relación íntima y personal con Dios. De tal forma que Dios se paseaba en el huerto todos los días y el hombre podía tener comunión con Dios libremente. Cuando el hombre peca, la primera reacción inadecuada, incorrecta de Adán, ¿cuál fue, hermanos? Esconderse. Porque él no lo sabía y quizás no lo pensaba así, no lo sé. Pero él se trató de esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque la relación, esa relación tan especial y privilegiada que él había tenido con Dios antes de la caída, se había roto. Y por eso hoy se habla de religiones. Por eso hoy se habla de religión. La aplicamos de una manera incorrecta cuando nos preguntan o preguntamos de qué religión eres. En realidad lo que estamos preguntando es a quién estás otra vez ligado. Porque la palabra religión, lo he explicado otras veces, es una palabra compuesta. Religión. Y sabemos cuál es el significado, cuál es el uso, qué pretendemos cuando decimos algo, utilizando y anteponiendo la palabra re. Por ejemplo, a veces hacemos alguna renovación de nuestra casa. Hace unos años hicimos una pequeña renovación. Bueno, no pequeña, digo eso de pequeña, porque veo las fotos y me espanto de cómo estaba antes acá. Entonces, lo hicimos nuevo otra vez. Entonces, la palabra religión significa ligarse nuevamente. Y el hombre, hermanos,
ha intentado volver a sanear su relación con Dios a través de diferentes medios. Porque el hombre, antes de la caída, digamos, estaba ligado con Dios. Y una vez que el hombre desobedece, el hombre cae, esa ligadura se rompe, se interrumpe a consecuencia del pecado. Y el hombre intenta ligarse a Dios a través de muchas prácticas que nosotros llamamos prácticas religiosas. Pero el perdón de Dios es el único que nos permite realmente restablecer o restaurar nuestra relación con Él. Ahora, el perdón se da, ojo con eso, hermanos, el perdón se da no porque se merezca. Dios nos ha perdonado no porque haya un merecimiento de nosotros. No es porque nosotros hayamos hecho algo que nos hizo acreedores, porque Dios se hizo deudor y se vio forzado a perdonarnos, no. El perdón es un acto de misericordia, es un acto de compasión. El acto del perdón, hermanos, es un acto donde está implícito el amor. Es un acto donde está implícita la misericordia. Es un acto donde está implícita la gracia. Y es un acto donde está implícito también la bondad de nuestro Señor. Ahora, fíjense ustedes lo que ha venido haciendo el apóstol Pablo. Ahora sí vamos a meternos al texto. Y de verdad que pensaba yo, sobre todo ayer pensaba yo y pensaba yo en ustedes durante todos estos meses que hemos estado ocupados en el libro de los Hechos. Y yo pensaba en ustedes en este sentido. Yo les decía, Señor, ¿cuántos de mis hermanos están aprovechando el recorrido por el libro de los Hechos? Yo me preguntaba eso. Porque realmente yo estoy fascinado con el libro de los Hechos. De ver cómo Dios se ha encargado de cómo son la vida del hermano Lucas para de manera detallada ir poniendo cada detalle de esos primeros 30 años de la historia de la iglesia. Y el apóstol Pablo llega aquí a la sinagoga, como ya vimos, le da la palabra. Y él, hermano, lo que hace es hacer una pequeña historia de toda la larga historia de Israel y lo que Dios ha hecho en la vida de Israel. Y lo que hace Pablo es remontarse al tiempo donde el pueblo de Israel no era pueblo de Dios, donde Israel simplemente era una familia patriarcal, los hijos de Jacob, y toda esa gran familia con una gran explosión demográfica en Egipto vivió esclava durante más de 400 años. Y dice Pablo, Dios los enalteció. Y para mí es casi inevitable no volver a predicar de eso, pero trataré de hacer un esfuerzo, hermanos. Pero a mí me sorprendió el ver de qué manera Pablo dice que Dios enalteció a su pueblo. Y eso es cierto. Yo decía, hermanos, que el pueblo en la historia de la humanidad que ha sido esclavo ha sido enaltecido. Solamente uno, y ese ha sido Israel. Porque un pueblo en esclavitud es un pueblo diezmado en sus fuerzas, en su número, en su riqueza diezmado. Y sin embargo, Dios enalteció a su pueblo, sacándolo, liberándolo de la esclavitud. Y él menciona diferentes sucesos hasta llegar a la manera de presentar cómo Dios despojó a los que habitaban la tierra de Canaán para entregarle la tierra a su pueblo. Es increíble lo que Dios hace por los suyos. Y luego lo que hace Pablo es mencionar una pequeña genealogía con el propósito de llegar al rey David. Porque el interés que tenía Pablo es señalar y es sobre todo acreditar al Señor Jesucristo
para que vieran su auditorio que estaba en ese momento ahí, que el Señor Jesucristo era del linaje de David, para que ellos pudieran ver ahora que todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento en relación en cuanto al Mesías se habían cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Una vez dicho esto, llegamos al versículo 38. Porque lo que hace Pablo es predicar, hermanos, hace muchos años. No sé cuántos exactamente, pero yo les decía algo que es muy simple, pero que a veces muchos desconocemos. Porque hay algunos con mala intención que nos quieren hacer caer en sus redes. Y por ejemplo nos preguntan ¿qué es el Evangelio? Y nosotros empezamos ahí a dar tumbos. Y hace muchos años yo les decía ¿qué es el Evangelio? Y eso lo podemos ver, no lo vamos a ver ahora, pero eso lo podemos encontrar en primera carta de los Corintios, capítulo 15, en los primeros versículos. Y aquí Pablo ya lo mencionó, también en el Hechos capítulo 13. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura, ¿y qué más? Y la resurrección del Señor Jesucristo. En eso consiste el Evangelio. En eso. Esas son las buenas nuevas. ¿Y por qué murió Cristo? Bueno, el verso 38 dice: ¿sabed pues esto, varones hermanos? Que por medio de Él está presentando al Señor Jesucristo. Que por medio de Él se os anuncia precisamente perdón de pecados. Ahora, yo sé que siempre nos vamos a topar con la misma barrera, donde muchos van a preguntar, bueno, ¿por qué tengo que ser perdonado? Y otros preguntarán, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Porque entonces vamos a explicar, es que mira, es que Adán así, y así, Adán cayó, y alguien más así, listo, dirá, bueno, ¿y qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Oye, pues efectivamente, tú no tienes que pagar el pecado ni de Adán ni de nadie, pero ¿qué crees? Y empezamos a explicar. Bueno, aquí Pablo lo que dice es que por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Ahora, no quiero abundar mucho en esto porque nosotros sabemos el por qué necesitamos todos los seres humanos un perdón. Y yo les decía al principio, el perdón es necesario para restaurar una relación. Y si el problema que el hombre tiene es un problema relacional, entonces lo que el hombre necesita urgentemente es el perdón que solo Dios otorga. Y vamos a ver el día de hoy varias citas. Casi no me gusta a mí traerlo de una cita a otra, pero hoy sí siento la necesidad de que estemos ágiles con la Escritura, porque esta verdad, este principio de por qué es necesario el perdón, por qué Pablo presenta a Jesucristo, y él dice en su predicación que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, es porque es algo simple. Es algo que para nosotros es fácilmente aceptable, porque un día pasamos por esta experiencia. Y hay diferentes pasajes que nos hablan de que solamente Jesucristo salva. Uno de esos preciosos pasajes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, está también en el libro de los Hechos, pero mientras aquí en Eclesiastés, no sé si ya les dije la cita, pero en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, se nos da respuesta por qué es necesario el perdón. ¿Quién necesita el perdón? Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y qué más, y que nunca. No hay hombre que haga el bien
no hay justo ni aun uno. Es un pasaje similar, pero aquí tenemos diversidad de pasajes que nos hablan de la misma necesidad. Ahora, volvemos a lo mismo, tenemos que tener argumento por el bien de las mismas personas a las cuales Dios nos pone en nuestro camino, presentarles ese perdón y esa gracia que Dios ofrece para otorgarnos el perdón. Dice Eclesiastés 7:20 que no hay uno que no peque. Y alguien puede decir, oiga, pero es que yo nunca he hecho nada malo. No he robado, no he asaltado, no he violado, no he secuestrado, pago mis impuestos, respeto los semáforos rojos. Hay personas así. Hay personas intachables con altos valores morales y son las personas más difíciles de presentarles al Evangelio. Pero la Escritura es verdad o es mentira. Cada parte de la Escritura es verdad. Y si la Escritura está diciendo que no hay en este mundo uno que no peque, es porque es verdad. Y esas personas con altos estándares morales, ¿serán pecadores o no? Sí, también. Y es cierto, pagarán sus impuestos, respetarán todas las leyes, en fin. Pero en algún momento de su vida han mentido. En algún momento de su vida han mentido. Y lo han hecho de manera voluntaria, inconsciente de lo que están haciendo. Y eso es un ejemplo. Y uno le puede preguntar, ¿usted nunca ha mentido? Y si te dice no, entonces está mintiendo. Está mintiendo. ¿Y la mentira qué es? Pecado. La mentira es un pecado. Entonces, desde ese momento, aunque haya sido una sola mentira, una mentirita piadosa, es pecado. Y desde ese momento te hace acreedor o te hace candidato a recibir el perdón que Dios ofrece. Porque dice la Escritura, y aquí vamos al segundo pasaje, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, seguramente algunos lo recuerden de memoria, pero dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué ocurre? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no hay manera de salvarse. Dios dice que no hay justo en la tierra y no hay nadie que no haya pecado. Por lo tanto, ahora si queremos usar uno de esos pasajes tan conocidos, tan utilizados por nosotros, pues tenemos ahí Romanos 3:23, para ser más claros. ¿Por cuánto qué? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia? Que están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Ahora, dice Juan, y me voy a ahorrar algunos textos, pero dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, y es lo que Pablo está haciendo. Él está diciendo, y por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. Por medio de Jesús. Y dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora hay un pasaje
un pasaje de oro. Bueno, antes de ir a ese pasaje de oro que todo el mundo conoce, me refiero a Juan 3:16, tenemos que recordar lo que otro pasaje conocido para todos los creyentes existe. Y en Romanos 6:23 que dice, necesitamos buscarlo, creo yo. Porque el problema del pecado es las implicaciones que el pecado tiene. Les decía yo al principio, el hombre antes de su caída tenía una relación establecida, íntima, cercana con Dios. Pero la caída, la desobediencia, rompió, cortó con esa relación. Entonces el hombre hoy necesita un perdón. Ya no fuimos a ese pasaje, pero el Salmo 51:4 es claro cuando David dice, él dice, en pecado me consiguió mi mano. Y hay razones. Otro día los explicaré, no me quiero detener en él. Pero Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado. Porque toda nuestra vida, hermanos, nos pasa la factura. Todo, tarde o temprano, nos pasa la factura. Si es bueno el resultado, la consecuencia será positiva, y si es malo, nos va a pasar consecuencias desagradables, negativas para nosotros. Adán rompió su relación con Dios, pero ese pecado, Adán tuvo que pagar una factura. Y nosotros pensamos enseguida, bueno, fue expulsado del huerto. No, antes de eso, él perdió la gloria de Dios. Que lo revestía. Porque él andaba desnudo y Eva andaba desnuda, y resulta que ellos no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque había ausencia de pecado en sus vidas. ¿Y qué pasa ahora? Las mujeres vienen vestidas y andan vestidas por todos lados, ¿verdad? ¿Y qué hace el pecado? ¿Y el varón qué hace el pecado? Y los hijitos van para allá y van para acá. ¿Sí o no? Pero andaba diciendo. David un día andaba caminando. No usted David no es Isaac, no te preocupes. El rey David, voy a completar la frase para no causar problemas matrimoniales. El rey David un día que andaba caminando en su azotea. ¿Y qué creen que vio? ¿Qué vio? Una hermosa mujer. ¿Y cómo estaba la mujer? Desnuda. Por supuesto que se lo quito el rey David. ¿Ah? Medio David. Eso hace el pecado. Adán vivió sus consecuencias, David vivió sus consecuencias, nosotros vivimos nuestras consecuencias. Pero ¿saben qué es lo más alentador, hermanos? Y eso también debe ser alentador para nosotros. Porque aún habiendo recibido el perdón benevolente, bondadoso, amoroso, misericordioso y lleno de gracia de parte de Dios, donde Él en algún momento nos dijo, mira hijo, es borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas veces nosotros no insistimos en pecar? Pero lo alentador es, hermanos, que Dios es un Dios perdonador. Que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nunca es tarde para reconciliarse con el Señor, ponerse a cuentas delante de Él. Porque cuando insistimos en pecar, el pecado lo que va a hacer es darnos un pago miserable a consecuencia de ese pecado.
Nuestra versión, Reina Valera 1960, es preciosa y la reina de las versiones, y dice que la paga del pecado es muerte. Pero yo dije miserable paga, porque el original así dice. La miserable paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Y yo pregunto, Verianitas, y ojo, porque me van a contestar porque ahorita se está grabando ambiental. Tenemos fallas tecnológicas y bueno. No, mejor no los recuerdo. No me voy a dejar en vergüenza a nivel mundial cuando lleguen estas pregas. Pero el pecado, hermanos, es separación. El pecado es separación. O sea, el pecado me separa de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Él no tiene nada que ver, Él no tiene ningún contacto, ninguna relación con el pecado. El pecado le impide al hombre venir a los pies del Señor porque los ojos del alma están oscurecidos, están cegados para que la luz del Evangelio resplandezca en sus rostros. Y el pecado también hace un efecto negativo y miserable en la vida de los creyentes. ¿Cómo es que muchos creyentes, hermanos, vivimos una vida de frustración? Porque muchos cristianos creyentes tenemos todavía en nuestro corazón raíces de amargura. Por eso muchos creyentes de otras denominaciones, no diré sus nombres, porque no es el caso, no me siento en ese ánimo, pero batallan con eso. Para ellos, hoy eres salvo y al ratito ya no eres salvo y en la noche vuelves a ser salvo y en la madrugada ya no lo eres. No. Tú eres. Tú eres hijo de Dios porque fuiste objeto un día de recibir el perdón de Él. Pero nuestra fuerza, nuestro vigor espiritual, el privilegio de mantenernos cerca con Dios se pierde, se interrumpe también a consecuencia del pecado. Ahora, hermanos, quiero ser insistente en esa frase de la paga miserable del pecado es la muerte. Y todos podemos entender lo que es una paga miserable. Bueno, no todos, ¿verdad? Hay algunos aquí que reciben una buena nómina. Pero la mayoría de los mexicanos y decimos para lo que me pagan. Me exigen como si tuviera sueldo de diputado o de magistrado, ¿verdad? Y para lo que me pagan. Esa es la queja recurrente en las empresas. Dice la hermana así. No voy a decir su nombre. Lo bueno que yo tengo buenos jefes. No les voy a decir quiénes son. Son ustedes mismos. No, porque me está llevando. Dice el hermano Ezequiel que él es el dueño de la empresa más grande del mundo. Bueno, esta la paga miserable. ¿Vale la pena pecar? La respuesta es no. Se quedaron mudos, pero la respuesta es no. ¿Saben por qué no vale la pena pecar? Porque su paga es miserable. Pero nosotros que ya un día recibimos el perdón de pecados, miren, esta cita no la traía yo, pero está ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios da la solución y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Número 1, porque son dos cosas distintas. Número 1, para perdonar nuestros pecados. Y entendamos, eso ya ocurrió en nuestras vidas.
¿Cuándo? En el momento en que Dios le recibió a usted como hijo. Porque siempre venimos, todos los días decimos, Señor, perdona, Señor, perdona, Señor, perdona. ¿Y de qué quieres que te perdone? Ya un día me perdí. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una. ¿Para qué? Para perdonar todos mis pecados. Pero dice primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y otra cosa, y además, ¿qué? Limpiarnos. ¿De qué? Ahora, dime aquí, porque quiero que comprendamos esto de una vez por todas. Porque tenemos un problema específico, sí con el pecado, pero con algo específico. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Perdón? No, necesitamos ser limpios. ¿Sí me explico? Son cosas distintas. Ahora, ¿qué hace el Señor? En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hay un título. Pedro profetiza algo acerca del final de los últimos tiempos. Y él dice, hermanos, cómo Dios hasta el día de hoy sigue siendo paciente. ¿Cuántos años tiene usted como creyente? A ver acá de este lado, ¿cuántos años? ¿Quién es el más viejito de este lado? 20 y tantos, 30 y tantos. Acá en medio, ¿cuántos años? 25. ¿Y acá? ¿Quién es el más viejito? El más Raquel, no creo. Yo soy la más viejita de aquí. ¿Tú eres? Porque yo nací. Tienes como 50 años, ¿verdad? Sí, pero yo nací en Es broma, el ¿no? hogar cristiano. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Fíjense que a veces los mismos creyentes, nosotros sabemos que la iglesia será arrebatada, lo sabemos o no. Pero tenemos 5 años, 10 años, 15 años, 20 y tantos años, 30 y tantos años o más. Y desde el principio venimos escuchando lo mismo. Y decimos, como para cuándo, ¿no? Pero resulta que segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa. Recordemos más bien que Dios es eterno. A nosotros después de 53 años salimos y ya se nos fue la vida. No es ninguna alusión, porque estoy hablando de mi vida. Y decimos en qué momento envejecimos, en qué momento pasó todo. Pero Dios es eterno. Nosotros somos limitados. Pero dice aquí, Dios ama tanto a los hermanos. Dios ama mucho al hombre. Por eso ese versículo de oro dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? Y siempre menciono lo mismo. La Biblia en inglés, la King James, dice, para que no muera. No para que no perezca, para que no muera, sino para que tenga. Dios ama tanto al hombre. Creo que ya estoy envejeciendo. ¿Qué dice hermana Teresa de viejo canto? Que Dios nunca le dio por el sol y la luna nueva. No lo canten, nada más viendo la letra. Dice que Dios nunca ha llorado por el cielo, por el sol, por la luna, las estrellas, más por el hombre que él formó, fue traspasado su corazón. Hermanos, uno sufre, uno llora,
Uno se ocupa y se preocupa cuando uno ama a alguien. Y Dios ha amado tanto al hombre que ha sido capaz de entregar a su propio Hijo para darnos vida eterna. Y eso solamente es posible a través del perdón. Ahora, algunos de nosotros ya quisiéramos estar con el Señor. Pero no se puede amar a quien no se conoce. Exacto. ¿Cuántos quieren ya estar con el Señor? Pues no muchos. Es sagrada este mundo. Hay cosas bellas en este mundo. No lo voy a negar ni me voy a poner. Pero seguramente será muchísimo mejor estar con el Señor. Amén. Los muchachos, los jóvenes que hoy nada más estaban aquí, pero los muchachos no quieren todavía que venga Cristo. Lo aman, creen en Él, han entregado su vida a Cristo, pero no quieren que venga todavía. ¿Saben por qué? Porque no se han casado. Y el filósofo mexicano no sabe lo que le espera, no sabe qué va a suceder. Inocente pobre amigo, ¿no? A esa sí se la sabe, pero no les pregunté algún pasaje de la Biblia. Según la carta de Pedro, ya vamos a terminar con segunda carta de Pedro, el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué el Señor retarda su promesa, hermanos? Porque es paciente. ¿Para quién? Para todos. No queriendo que ninguno de cosa. ¿Por qué envió a su Hijo? Para que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna, los que creen en su Hijo. Ahora, aquí Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, pero es necesario que todos procedan al arrepentimiento. Lo señalaba al principio: sin arrepentimiento no hay arrepentimiento. Ahora, regresando a Hechos capítulo 13, vean lo que dice el siguiente versículo. Versículo número 39 dice: todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Recuerden, este mensaje es un mensaje que Pablo predica a judíos. Hay judíos ahí ese día en la sinagoga, pero también hay otros que no son judíos. Pero este mensaje es para judíos. Y él dice, él habla de la ley, porque los judíos sabían bien, conocían bien la ley. Y él les dice: todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Ahora, aquí debemos, hermanos, recordar algo y aclarar algo: la ley no salva a nadie. La ley era un reflejo de la justicia y la santidad de Dios. Pablo mismo, predicando a las iglesias de Galacia, les dice que la ley es un ayo, es su ayo. ¿Qué es un ayo? Una ley. Y la ley les dijo a los judíos: tienes que guardar el día de reposo, por ejemplo. La ley les dijo: ustedes no deben comer ciertos animales porque son considerados inmundos, y les da la lista. ¿Qué era la ley? Una ley. Y ni siquiera hubo alguien de entre los judíos que pudiera cumplir o guardar toda la ley. Y Santiago dice algo, ¿sabe? Dios en su palabra, a través de Santiago, dice que si cumplieres toda la ley, pero si fueres falto en uno de ellos, serás culpable de toda la ley. Pero dice aquí, en Él, otra vez, resalta la persona de Jesucristo, el que nos otorga el perdón, porque en el momento de nuestra salvación, hermanos, ocurren muchas cosas. La primera de ellas es que recibimos el perdón de parte de Dios por creer en el Señor Jesucristo, que Él pagó nuestra deuda de pecado.
Pero además, otra cosa, no son las únicas dos, pero además, Pablo menciona aquí la justificación. Dice, en él, justificado todo aquel que cree. Ahora, quiero señalar algo, lo he enseñado en otras ocasiones, pero es importante y es oportuno señalar. Muchos dicen, muchos creen, y se hablan de creyentes, y muchos enseñan, hablo de pastores y maestros, muchos enseñan que Dios creó al hombre perfecto, y eso no es cierto. Dios creó al hombre recto. Busque por favor Eclesiastés 7:21. Qué bueno que ya lo tenemos. Ese pasaje es clave para comprender eso. Siempre que la Biblia se refiere a perfección, la perfección es madurez. Dios no hizo al hombre perfecto, Dios no hizo al hombre maduro, Dios no hizo al hombre recto. Y observen la exactitud con la cual Dios a través de Salomón dice que el hombre ¿qué? El hombre, solamente hay algo que Dios hizo al hombre recto. Ajá, ¿qué más? Pero ellos buscaron mucha perfección. O sea, ellos saben eso. Dios hizo al hombre recto y el hombre se equivocó. Eclesiastés 7:29. Ahora, quiero que me observen tantito, quiero ser lo más explícito que me sea posible. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Se ve que se ensució. Este hombre chueco, este hombre no justo, porque no ha habido en el mundo un hombre que no peque. Este hombre chueco necesita el perdón de pecados. Y el perdón de pecados solamente Dios lo ofrece a través de Cristo Jesús, y créanme, pero no solamente le perdona, lo endereza, lo justifica. O sea, lo vuelve a su estado original. Muchas personas batallan con sus árboles, con sus plantas. Y el árbol va así, ¿verdad? Pero el ingenio del mexicano, llegan al rancho, le ponen una pita y va. Y el pobre árbol así no se quiere estar así. Eso es lo que Dios hace. En el vida, ¿no? ¿Dónde está? Desviado en sus perversiones, en dándole cumplimiento a sus placeres, a todo, y cuando tiene un encuentro personal con el Señor y Dios le perdona a través de Jesucristo, Dios lo justifica. Qué hermoso es poder comprender eso. Eso es lo que Dios hace. Ahora termino. Versos 40 y 41 dice: mirad, pues, no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad los menospreciadores y asombrados y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Ahora, Pablo ha insistido ya en dos ocasiones hablando acerca de las profecías que Dios ha dicho. Y hace 8 días, yo no sé si fui lo suficientemente explícito para los que estaban aquí, captaron lo que yo trataba de transmitir. Pero una profecía Dios la da. Y uno tiene que preguntarse de qué lado estamos de la profecía, nada más. El punto que
Pablo señaló en los versos anteriores fue que Dios de manera anticipada, Él ofreció a su Hijo para que Él diera su vida por todos. Eso está bien. Pero el asunto es que dentro de la profecía iba a haber unos que iban a decir crucifican. Y otros iban a estar sintiendo su muerte. Unos de un lado y otros de otro lado, pero la profecía también es. Y yo les dije, ¿de qué manera les explico eso? Y fuimos a Apocalipsis 3. En los últimos versículos donde nos habla de la riqueza de la Odisea, donde Dios señala, profetiza. La iglesia que a nosotros nos está tocando vivir ahorita es una profecía que se está cumpliendo hoy. ¿Y de qué iglesia? ¿De qué tipo de iglesia habla? De una iglesia que no es ni fría ni caliente, es tibia. Y yo les decía, hermanos, de qué lado estamos de la profecía. ¿Estamos tibios o estamos calientes? Porque siempre hablamos nosotros de frialdad. Decimos, me he enfriado espiritualmente. No es frialdad, es tibieza. Porque el Señor dice, no eres ni frío ni caliente. ¿Quién sería en este caso el frío? El que no conoce al Señor. El que nunca ha establecido una relación con Él. Ese está frío. Está muerto. Está frío. Pero el apasionado, el comprometido, el celoso, el que no es indolente, está hirviendo, está fervoroso, está con su primer amor. Pero el que ni es de allá ni es de acá, está aquí. Yo les decía también la misma pregunta, ¿de qué lado estamos de la profecía? No piensen en el hermano, en la hermana fulana, no piensen en mí tampoco. Porque lo que está pasando conmigo no es asunto de ustedes. Se oye grosero, pero es de la realidad. Lo que a usted tiene que interesarle es de qué lado está usted. ¿Queda claro eso, hermano? Amén. Siempre pido mis palabras, pero pido sensibles, ¿no? Y es lo que dice. Ahora vean lo que está profetizado. Dice, mirad. Y vean la palabra que el Señor emplea. Menospreciadores. ¿A quién llama el Señor menospreciadores? A los que rechazan el perdón que Dios ofrece a través de Cristo. Y uno presenta el Evangelio, y uno presenta a Cristo, y uno esto, y uno otro. Y luego, quizás más tarde, o unos más directos dicen, yo no creo en Dios. Dios no existe. Dios no creó al hombre. El hombre creó a Dios. Y tantas filosofías que han existido desde décadas atrás. Pero la realidad es una. Menosprecian a Cristo. Ahora, el asunto es que como iglesia, hermanos, debemos realmente ocuparnos en orar por aquellos que no le conocen. Cristo no solamente murió por nosotros, usted lo sabe bien, Cristo murió por quiénes, por toda la humanidad. Él mismo pagar la deuda de la vida. Debemos orar por los que no le conocen, pero también debemos orar por aquellos que aún conociéndole no tienen una buena relación con Dios. En cuanto a los que no creen, debemos orar. Última cita, dice Hebreos capítulo 10. Hace recomendaciones Hebreos. Es más, pues invito a que todos enviáramos esta lectura. Yo pensaba leer unos cuantos versículos.
pero nos atañe a todos. A unos porque creemos y otros porque no creen. ¿Qué presenta Pablo? Bueno, no se conoce el escritor de esta carta, pero yo sigo pensando, sigo sintiendo, sigo creyendo que Pablo es el escritor de Hebreos. Y vamos a empezar leyendo el verso 18, y lo primero que hace Pablo, o el escritor de esta epístola, es hablarnos a nosotros, a los que creemos. Observemos. Y vamos a leer así hasta el verso 25, ahí nos detenemos porque quiero comentar algo más. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más, observen, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos dio. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de comunicarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta ahí nos detenemos. Ahora, para el que no cree, es para el no creyente, ¿sí? Porque muchos hermanos que piensan que la salvación se pierde, usan este pasaje. Y yo les voy a explicar qué es lo que pasa. Primero el escritor, primero Dios nos dice, oigan, acérquense confiadamente al trono de la casa. Háganlo con corazón sincero, no tienen de congregarse para que se estimulen unos a otros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay que explicar brevemente este versículo 36. Porque si ya lee la salvación del bien, no, Señor, no se pierda. Porque el versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, observen, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y eso es para quién? Para los menospreciadores, para los que no creen en Cristo. Es para esas personas a las cuales ustedes hablaron del Evangelio y ellos por alguna razón no creen, no se entregan, no aceptan. ¿Alguien hermanos? Hay un solo sacrificio válido dado por Dios, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y si ese sacrificio se menosprecia, ya no hay más sacrificio por los pecados. Decía que uno me llena el ánimo de señalar denominaciones, pero ay, ya me entré cabezas. Perdón que yo los hice parar, pero aguántenme, no les va a pasar nada, están parados. Los mormones. Uy, cuidado. Los mormones se bautizan por los muertos. Sí, oye bien. Sacan su árbol genealógico y ven al abuelo que fue bien pecador. Un guerrero parrandero formador. El abuelo, me voy a bautizar por el abuelo. Y se bautizan por el abuelo. No han comprendido este pasaje. Que el que menosprecia el único sacrificio dado por Dios ya no tiene más sacrificio por el pecado. ¿Me expliqué? No importa. No sé qué otro ejemplo poner.
como decía al principio, y gente generosa que hace buenas obras. Pero nadie se puede salvar por las obras. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva. Hace muchos años les dije que andaba con mis hijas en la playa. Nos gusta mucho ir a la playa y andábamos allá caminando en la playa. Y de repente vemos a una mujer que suelta una sandiota. Me encanta el agua de sandía. Y suelta la sandiota. Y nos quedamos nosotros diciendo, ¿y esto qué? La mujer se veía que hacía un tipo de rezo. Y luego otras personas se le acercaron a esa mujer. Yo creo que a preguntarle qué es lo que estaba haciendo. Como yo soy curioso, me metí a investigar. Y es un culto, es un ofrecimiento, es una ofrenda a Yemaya, la diosa del mar. Ese es un sacrificio, exacto, ese es un sacrificio. Pero no es un sacrificio que agrade a Dios. Porque en ese caso Yemaya es la intermediaria, la mediadora. La palabra de Dios dice porque hay un solo Dios. No corran rápido. Hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro que estamos de acuerdo. Y hay un solo ¿qué? Entre Dios. Entonces, si agarras como mediadora de María, hay como un modo. María no es mediadora. Hoy es que en el pueblo de Canaán intervino. ¿No estuviste en los juegos de Canaán? Juan capítulo 2. Hay un solo mediador. Pero hermano se presente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo es el único que otorga el perdón de pecados y es el que justifica. Gloria al Señor. Nosotros estamos diciendo fácilmente, y no pretendo burlarme de nadie, pero cuán difícil es para la gran mayoría de las personas aceptar esto. Cuán difícil es para las personas siquiera oír esto. Tengamos en cuenta, hermanos, que estamos viviendo en una generación más que nunca desafiante de Dios, desafiante de sus leyes, desafiante de la fe. Luchemos, hermanos, por caminar tomados de la mano de Dios. Luchemos para que la gente vea una vida diferente en nosotros. Porque si nos hacemos iguales a quien no le conoce, ¿cómo vamos a hacer que a las personas se les antoje conocer de ese Dios que predicamos? ¿Cómo? Hoy hablamos de la reconciliación y cómo Dios es un Dios perdonador, cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades y cómo nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de pedirle al Señor que Él nos limpie de toda manera. Primera de cómo no vale. ¿Usted está consciente de cuál es su perdón de Dios? No quiero que me lo diga, por favor. Prefiero vivir en la ignorancia. ¿Usted está consciente de cuál es su perdón de Dios? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería: ¿por qué hoy, antes de irse de este lugar, no le pide al Señor que lo limpie? Porque si ya le perdonó, ¿cómo no le va a limpiar? Porque si usted dice, si usted cree que con fuerza de voluntad lo va a lograr, tú eres muy
Quizás hoy, hermano. Ay, ahí voy a decir tu nombre. Pero ellos son como porque si uno toma cosas como la de ella, estoy poniendo como un ejemplo solamente para clarificar mi idea. Si uno toma esas cosas como pecado, porque al final de cuentas está involucrada la falta de fe, está involucrada la falta de madurez. ¿Por qué no hacerlo? Yo felicito a la hermana, porque todos siempre tratamos de vivir de la apariencia. Y el salmista decía, Señor, hasta él oraba diciendo, Señor, y hablando de los pecados, dice, líbrame de los que me son ocultos. Nosotros podríamos decir, líbrame de los que me son ocultos y líbrame de los que maquillo, porque hay muchos que maquillamos. Poderoso Dios, Señor Padre, que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Yo no me cansaré de decirlo una y otra vez, gracias por darme el privilegio de poder estar hoy aquí, de poder disfrutar de ti, Señor, de tu amor, de tu compañía, poder disfrutar de tu Espíritu Santo. Pero la bendición se hace especial, aún más especial, Señor, porque me permites estar en medio de un precioso grupo de tus hijos, Señor, que conformamos esta iglesia. Tú sabes todo lo que siente en mi corazón respecto a ellos, Señor. No soy muy expresivo, pero Señor, lo único que puedo decir una vez más en este momento, gracias por la vida de tu iglesia. Y aquí estamos hoy, Señor, agradeciéndote de haber sido alimentados por tu palabra. Yo espero haber sido lo suficientemente claro, y si algo no quedó lo suficientemente claro, Señor, que tu Santo Espíritu acabe de declarar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Yo ponía como ejemplo el testimonio de nuestra hermana ofreció el día de hoy, Señor, un testimonio valiente, sincero. Y yo lejos estoy de criticarlo, simplemente yo lo aplaudo, Señor. Porque lo primero que uno tiene que hacer es reconocer nuestras debilidades. Mientras las seguimos ocultando, Señor, es imposible que vengamos a ti con el corazón listo para ponernos a cuenta delante de ti, Señor. Y si no somos sinceros, tampoco es posible que la iglesia, nuestra iglesia, realmente esté hablando específicamente por el problema que tenemos. Señor, tú que todo lo conoces, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, te pedimos que explores en nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu nos haga sentir dónde está el problema, que está estorbando esta bella relación contigo, que está estorbando nuestro crecimiento, que ha provocado en nosotros, Señor, quizás tibieza en algunos momentos, y quizás venir a tu casa, por ejemplo, sea algo rutinario, Señor, y que hemos perdido esa capacidad de poder disfrutar de estar aquí, Señor, en medio de esta familia espiritual que nos has permitido conformar y estar contigo juntos como un solo hombre, Señor. Y yo vuelvo a insistir en la petición que hemos hecho como iglesia, Señor, desde hace mucho tiempo. Ese tiempo se ha convertido en años que hagas de nuestra iglesia una mejor iglesia. Y lo hago, Señor, no porque yo sea mejor que tú me conoces, sino lo hago, Señor, precisamente porque delante de ti somos uno, donde Cristo es la cabeza. Y Señor, esta mañana queremos volvernos a poner delante de ti. Y no sé cuántos corazones hay en este momento dispuestos a hacer
acto de reconciliación contigo. Antes de marcharnos de tu casa de oración. Tú conoces el sentir de todos y cada uno de nosotros. Y aquí estamos delante de ti, Señor. No tengo más que darte gracias en nombre de todos por seguir cuidando de nuestras vidas. Y sé que esta iglesia, Señor, es una iglesia dispuesta a escuchar la verdad. Por dolorosa que esta sea, Señor. Y esa verdad tenemos que agradecerla porque viene de tu corazón, viene de tus labios. Y es con la que quieres alimentarnos siempre, Señor. Y es con la que quieres alentarnos para seguir adelante. Y es con la que quieres, Señor, enderezar aquellas áreas de nuestra vida que no están correctas delante de ti. Despídenos en paz, Señor. Quisiéramos que el tiempo no pasara. Pero hemos llegado al momento de la culminación de este culto y lo que hemos hecho es la ofrenda que hemos preparado para ti. Nuestro ruego es que ojalá que todo haya sido conforme a tu voluntad. Si algo no ha sido así, las súplicas que hemos las tomes en cuenta. Y pon en nosotros, Señor, la suficiente sensibilidad para la siguiente oportunidad que nos des de ministros. Por el momento, gracias, Señor. Sigue bendiciendo a toda tu iglesia de la manera como lo has hecho y aún más abundantemente de lo que lo has hecho hasta el día de hoy. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares y que esa paz que solamente tú puedes dar inunde nuestros corazones, Señor. Bendito seas hoy siempre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.